¿Me quiere mucho, poquito o a otra persona? No, que me quiera solo a mí y nadie más que a mí y a mí. Pero, ¿cómo controlar los celos de pareja en el tango? Quédate a ver este video que te va a servir. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy vamos a ver cómo controlar los celos de pareja en el tango. Un tema que es realmente preocupante, que nos pone como en una situación de indefensión tan alta y a veces en una situación de violencia tan alta que pareciera llevarnos al matar o morir. Pero ni una cosa ni la otra, ni matar ni morir. Lo que tenemos que hacer es empezar por identificar esta sensación. Está claro que cuando formaste una pareja en el tango, empieza un debate en el que es difícil ponerse de acuerdo y que a veces termina por desgastarnos porque no encontramos ni el modo de resolverlo y de hecho pareciera no tener fin. En principio, porque el tango se baila abrazado y enseguida sospechamos que el abrazo se presta para una intimidad que quisiéramos tener con la persona que deseamos o que se convirtió en nuestra pareja. Y el tema empieza cuando uno de los dos dice: «Qué lindo es estar en pareja con vos, vamos a bailar juntos todas las veces que vayamos a la milonga». Algo que puede sorprender a la otra parte cuando, de buenas a primeras, responde: «Me encanta que estemos juntos, pero yo hace años que bailo con las demás personas y voy a seguir bailando con ellas». Y allí puede desatarse el primer desentendimiento cuando un miembro de la pareja quiere bailar con los demás y el otro miembro solo quiere bailar con quien es su pareja. Si te pasó algo al respecto, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Pero este tema de si los miembros de la pareja bailan entre ellos o con otros es la primera piedra con la que puede tropezarse, porque luego la cosa comienza a agravarse, como por ejemplo cuando alguien se acerca a la mesa y mirándole a los ojos le dice a él o a ella: «Qué lindo se los ve bailar, espero que en algún momento pueda tener la suerte de bailar con vos». Y más allá del elogio y sentir el reconocimiento, la persona aludida dice: «También me encantaría, seguramente en algún momento se dé». Y es una respuesta que termina por desmoronar a la otra parte, porque inmediatamente el pensamiento celoso adivina: «Ah, seguramente se dará». Y la cosa pasa de «qué lindo estar juntos» al «¿qué tenés con esa persona? No me gustó cómo la miraste, no te alcanza a bailar conmigo, que ya le querés tirar los galgos a la primera persona que te propone algo». Y la bola de nieve empieza a crecer de una manera tan enorme que al final los dos terminan por lastimarse, terminan por decirse cosas hirientes y dejan de hablarse por un tiempo hasta que vuelven a retomar la relación. Y de a poco se crea un circuito enfermo. Uno parece estar en permanente estado de seducción y el otro en permanente estado de control sobre el otro. Vamos a ser honestos. ¿Te parece que esa es la relación más sana que podés encarar? Yo sé que el manto que cubre a una pareja debiera ser el amor, pero cuando ocurren estas cosas, el manto que cubre a la pareja no es el amor. Ese manto se llama sufrimiento. Y si hay sufrimiento, la pareja, y no digo el amor, sino la pareja, comienza a agrietarse. Porque vivir en situación de celos es como tener una daga clavada en el corazón. Una daga que mientras está allí clavada te hace doler a cada latido, pero que si te la sacás te hace morir. Y sentís que el estómago te hierve y el corazón se te acelera tanto que hasta te pueden temblar las manos o todo el cuerpo. Pero como te dije desde el título de este video, existe un modo de controlar los celos.
No puedo garantizarte que no los sientas, pero sí que puedas controlarlos. Y el tema es que en principio, como te dije, tenés que identificar lo que sentís y además transmitirlo del mejor modo posible a tu pareja. Esto significa ir con toda la humildad para confesarle a la persona que decís amar: mira, te quiero contar algo que me pasa y no sé cómo manejarlo. Me muero de celos con vos. Siento tantos celos que necesito que me ayudes. Y la respuesta que se me ocurre darte ahora para quien te abordara así es pedirle a ese hombre o a esa mujer que respire profundamente al menos 5 veces y decirle que vos sentís amor y no harías nada, absolutamente nada, que pudiera dañar su corazón. Deberás crearle un marco de seguridad que tranquilice a esa persona, pero lo que no podés hacer es ceder a sus pedidos. Si, por ejemplo, te dijera: no quiero que pronuncies el nombre de esa mujer que creo que te gusta, o no quiero que mires a ese hombre que creo que te gusta, o no quiero que bailes con esa persona con la que alguna vez alguien me dijo que te gusta. No podés ceder a esos pedidos porque sería como pedirte que vos no fueras vos. Y ahora te estarás preguntando ¿qué hacer? Y aquí voy a ayudarte con esta otra respuesta. Debes establecer acuerdos. Si alguien quiere impedirte bailar con las demás personas y la otra persona quiere bailar con las demás personas, establezcan un acuerdo. Como por ejemplo, 2 veces a la semana bailan juntos y los otros días se sientan separados, pero bailan juntos sus orquestas favoritas. Establecer acuerdos y sostenerlos evitará problemas futuros. Y si le dice a alguien que seguramente se dará, en otros casos también te sugiero que tengas más sana tu cabeza. Lo que no pasó, no pasó, así como lo que pasó, pasó. Te lo repito, lo que no pasó, no pasó, y lo que pasó, pasó. Lo único a lo que hay que prestarle atención es al presente, a las evidencias que ofrece el presente. Por supuesto que nadie está exento de ser engañado o de perder a esa persona que ama. Pero pensemos por un segundo en qué pudimos habernos equivocado. Quizás en asfixiar, en impedirle a la otra persona cumplir algunos deseos, en no acompañar como esa persona hubiera querido. Todos pasamos por circunstancias de celos alguna vez, pero muchos aprendimos que ese camino termina por hacer sufrir como mínimo a 2 personas, a vos y a quien decís que amás. Es lógico que uno vea valores, belleza y capacidades en el otro y que por eso uno tema perderle. Pero en mi opinión, debieras revisar tu sistema de seguridad personal, incluso tu sistema de autoestima. No creas que vos no tenés belleza, valores y capacidades para que la media naranja no se haya fijado en vos. Ambos son un equipo, se complementan y reman para un mismo lado, pero lo que sí no podés hacer es creer que esa otra persona es de tu propiedad, como si fuera un objeto más que compraste en un bazar, porque las personas no son el amor, sino puertas para conocer el amor. Es como si yo dijera que tal o cual bailarina es el tango. No, es un concepto equívoco desde mi punto de vista. Esa bailarina es una puerta para conocer el tango. El tango es algo inmenso como lo es el amor. Si coincidís o no conmigo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, quizás lo que debiera hacer la pareja que no puede controlar los celos es ver a un terapeuta, a una persona especializada en la materia que ofrezca herramientas adecuadas. Pero a mi entender, el primer paso se basa en la palabra, en conversar y dar la palabra de que si en algún momento se sintiera algo por otra persona, se confesaría
y que eso no implique 3 meses de insultos, desacreditar a la otra persona frente a sus amigos, intentar arruinarle en el trabajo, ni nada que dañe. Porque en definitiva, eso muestra que el otro tenía razón en separarse, como cuando en una letra de un tango alguien le dice a la mujer que es una desgraciada porque no lo quiere a él y sí quiso a otro. ¿Así pensaba conquistarla? Intentemos vivir la vida en paz, con verdadero amor y sin violencias, no solo por uno mismo, sino porque así también evitaremos que el tango y el baile, las personas que componen el tango y el baile, también se lastimen. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.